Bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. Vamos a ver un tema muy interesante. Sé que le va a gustar. Ponga atención a esa cita. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 3. Nosotros somos la verdadera circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y no gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. El apóstol Pablo le está hablando aquí a creyentes y le está diciendo que nosotros somos la verdadera circuncisión. ¿Sabe usted qué es circuncisión? ¿Para qué Dios la mandó? ¿Y a quién se le hacía? Para contestar esas preguntas, vámonos al Génesis, al capítulo 17 de Génesis, versículo 10 al 14, donde Dios dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en la casa y el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perfecto. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dios, hablando con Abraham, le dijo que hiciera la circuncisión a todo el pueblo, a todos los varones. Y el que no fuese circuncidado no era tenido como parte del pueblo de Israel. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión es una operación que se hace en el miembro del hombre. Es una cirugía que se hace. Y esto era una forma para pertenecer al pueblo de Dios. El que no se circuncidaba no era parte del pueblo de Dios, no era tenido como ciudadano del pueblo de Israel. Y si un extranjero quería ser parte del pueblo de Dios, tenía que circuncidarse, era el requisito de Dios. Y incluso dice el texto que a los esclavos nacidos o que estuviesen ahí dentro del pueblo hebreo, tenían que circuncidarse también. O sea, desde los 8 días de nacido, la persona tenía que ser circuncidada. Este rito se volvió muy importante para el pueblo judío y se hacía con 3 propósitos. El primero era para pertenecer al pueblo de Israel, para conseguir la nacionalidad israelita. El segundo propósito era como una forma de mantener puro al pueblo judío, para que el pueblo judío no se infectara, estuviese sano. Y la otra era como un símbolo de desprenderse de su vida pecaminosa y comportarse conforme a la voluntad de Dios. Por eso se dio la circuncisión, esa operación o cirugía que se hacía bajo el antiguo pacto. Es como hoy en día los gobiernos tienen requisitos para el extranjero que quiera ser parte de cierta nacionalidad. Por ejemplo, en Colombia, si un extranjero quiere tener la nacionalidad colombiana, tiene que cumplir los requisitos del gobierno. Por ejemplo, tener mínimo 5 años viviendo dentro del país. De esta manera puede aplicar a la nacionalidad colombiana. Igual en Israel. Usted quería ser parte del pueblo de Israel, tenía que circuncidarse. Era el requisito de Dios, hacerse esa operación. Bajo el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante, el apóstol Pablo aquí le está hablando a gente ya creyente. Y mire lo que les dice. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, la palabra gentil significa extraño o extranjero. ¿Se acuerdan cuando David se iba a enfrentar a Goliat? La exclamación de David fue: ¿quién es este filisteo incircunciso? O sea, cuando David le dice así, David le está diciendo: ¿quién es este extraño? ¿Quién es este impuro? Este pecador.
porque un gentil que no era circuncidado era tenido como un pecador, como un impuro. Entonces Pablo está diciendo, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, o sea, los impuros, los extraños, los extranjeros, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, o sea, antes de ser circuncidados, dice, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, la persona hoy en día que no se ha circuncidado, que no ha permitido que Cristo le haga esa operación en su alma, esta persona está lejos de la ciudadanía de Dios. No pertenece al pueblo de Dios. O por lo menos Dios no lo toma como parte de su pueblo si no se ha circuncidado. Porque si antes fue una circuncisión en la carne, ahora hay en el Nuevo Testamento una circuncisión, ya no en la carne, sino en el espíritu. Y Pablo está escribiéndole a los cristianos ya bautizados y le dice que ellos antes eran extranjeros, eran gentiles, eran impuros, estaban ajenos del pacto y las promesas de Dios. El versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces está hablando el apóstol Pablo aquí en esta cita bíblica que todo aquel que no sea circuncidado, que no se le ha hecho la operación en su espíritu, esta persona no es parte del pueblo de Dios. O sea, Dios da un requisito bajo el Nuevo Testamento para que una persona tenga la ciudadanía de los cielos. ¿Sabe cómo usted adquiere la ciudadanía del reino de los cielos? ¿Cómo hace usted parte del pueblo de Dios? Porque según el texto bíblico, ahora usted no lo es. Pero hay un requisito que es la circuncisión en el espíritu. Por eso Pablo en Filipenses 3:3 dice, nosotros somos la verdadera circuncisión. ¿Quiénes? Los que servimos a Dios en espíritu. Ahora, si la circuncisión bajo el antiguo pacto era una cirugía, en el Nuevo Testamento sigue siendo una cirugía, pero ya interna, una cirugía espiritual. ¿En qué momento se hace esa cirugía espiritual? En Colosenses capítulo 2, versículo 12 en adelante, dice la palabra de Dios. ¿Cómo hace Cristo para hacerle esa cirugía a usted? Recuerde que la circuncisión era para que el pueblo estuviese sin infección, para que la persona perteneciera al pueblo de Dios, para que sus pecados fueran como quitados y viviera de una manera santa a Dios. Aquí dice en Colosenses 2:12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados, ojo, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. O sea, ¿cómo hace Cristo para circuncidar, para hacer una operación, una cirugía en la persona? Dice que es a través del bautismo que Dios perdona los pecados. O sea, cuando una persona cree en Jesucristo, se arrepiente y se bautiza, esa persona es limpiada de sus pecados. Cuando hace una cirugía de cáncer, de tumores malignos, lo que hace el cirujano es cortar toda la parte con un bisturí, toda la parte que está contaminando el cuerpo. Y se le quita la parte mala para que no siga contaminando el organismo. Cuando Cristo nos purifica con su sangre en el bautismo, es como que él cogiera un bisturí y quitara todos nuestros pecados, los cortara de una vez para siempre y ya la persona ya no está contaminada por el pecado.
Recuerde que el pecado nos ha contaminado o nos hemos dejado contaminar por el pecado. El pecado nos ha matado, dice en Romanos 23, la paga del pecado de muerte. El pecado nos tiene prisioneros. El pecado ha infectado el alma de la persona. La persona no está pura ante los ojos de Dios. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace Cristo? Cuando una persona se bautiza creyendo en Él, Cristo le purifica su corazón. O sea, le perdona todos los pecados. Y por esta operación que Cristo hace, Dios ya reconoce a la persona como parte de su reino. La cita que leímos en Efesios dice que vosotros estabais lejos de la ciudadanía de Dios. O sea que los cristianos a los cuales Pablo le habla aquí, ellos antes de llegar al bautismo, a la fe en Cristo, ellos no eran parte del pueblo de Dios. Pero ahora en Cristo Jesús ya son parte del pueblo de Dios. Ahora, ¿quiere usted ser parte del pueblo de Dios? Permita que Cristo le haga una cirugía en su corazón, que Cristo le quite los pecados que usted ha cometido desde la juventud, aquellos pecados que usted ha cometido y ha ofendido a Dios. Permita que Cristo con su sangre se los limpie, los purifique, para que usted pertenezca al pueblo de Dios. El apóstol Pablo en Colosenses 2:12 vimos, sepultados con él en el bautismo con el cual fuisteis también resucitados mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y dice, y a vosotros estando muertos y en la circuncisión de vuestros pecados os dio vida, perdonando todos los pecados. O sea que si la circuncisión bajo el antiguo pacto era para pertenecer al pueblo de Dios, hoy en día, para usted pertenecer al pueblo de Dios, no tiene que hacerse una cirugía en su cuerpo, sino en su espíritu. ¿Pero quién la hace? La hace Cristo Jesús en el momento que usted se arrepiente y se bautiza. Porque el apóstol Pedro está diciendo en Hechos 2:38, arrepiéntanse y bautícense para perdón de los pecados y para que reciban el don del Espíritu Santo. De esta manera, cuando usted se bautice, Cristo va a hacer una cirugía en su alma. Cristo va a hacer una operación en su alma. Va a quitar lo malo que usted tiene de la juventud, porque es de la juventud que el hombre peca. Cristo le va a operar esos pecados, se los va a quitar y ya usted ante Dios va a ser puro. Ya no va a ser incircunciso, ya no va a ser un extraño ni un extranjero. Ya va a ser parte de la ciudadanía de Israel. Quiero leer otra vez el versículo de Filipenses, que no lo hemos leído, el capítulo 3, versículo 3. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu, ya no en la carne, servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. O sea, nosotros ya no tenemos confianza en esa circuncisión que se hacía en la carne, porque ahora la circuncisión, la operación, la cirugía, la hace Cristo en el momento del bautismo, donde hay un espíritu limpio, un alma limpia por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Por eso es importante que entonces permita usted que Jesucristo lo opere, que el médico de médicos haga una cirugía en su alma. Nuestra alma, como seres humanos, se ha ensuciado de pecados. Usted ha ofendido a Dios. Yo he ofendido a Dios. Al usted emborracharse, ofende a Dios. Al usted ofender a las personas, está ofendiendo a Dios. Al usted ofender a su esposa o su esposo, está ofendiendo a Dios. Al usted ofender a su hijo, a su hija, está ofendiendo a Dios. Está pecando contra Dios. Y esto lo hace el ser humano desde la juventud, donde tiene uso de razón y hace las cosas con alevosía y premeditación, como dice la palabra de Dios. Y por esos pecados, la persona está muerta, está alejada de la ciudadanía de Dios, no pertenece al pueblo de Dios. Pero Dios quiere que usted pertenezca a su pueblo. Dios quiere que usted permita que la sangre de Cristo lo limpie, le purifique, lo santifique en el bautismo y así usted sea parte de ese pueblo glorioso de Cristo Jesús, por el cual Él murió para darnos vida eterna en su nombre. Crea usted en Jesucristo, arrepiéntese y bautícese.
que esa cirugía que haga Cristo en su vida le llene de felicidad, le dé perdón de pecados y pueda usted, el día que se vaya a este mundo, cantar victoria en Cristo Jesús e ir al cielo con el Señor. No se pierda esa bendición. Y la salvación es el día de hoy, porque no sabemos cuándo vamos a morir. No sabemos cuándo va a venir Cristo. Antes que nos muramos, antes que venga Cristo, usted debe permitir que haya una cirugía en usted a través de Cristo Jesús. Por eso el Espíritu Santo dice a través de Pablo, en aquel tiempo, Efesios 2:13, en aquel tiempo, o sea, en este tiempo, usted que no se ha arrepentido y no se ha bautizado para perdón de los pecados, en este tiempo, usted está sin Cristo, está alejado de la ciudadanía de Dios, está ajeno a las promesas de Dios, está en este mundo como sin esperanza y sin Dios, porque eso es lo que dice el apóstol Pablo. Le dice a los ya bautizados, les dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, así está usted si no se ha arrepentido y se ha bautizado. En aquel tiempo usted estaba alejado de la ciudadanía de Israel, así está usted ahora. Usted está ajeno a los pactos de Dios y de la promesa, y usted está sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, dice el versículo 13, ustedes que están lejos son acercados por medio de la sangre de Cristo que Él derramó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Dice el versículo 14, porque Él es nuestra paz. ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo es el que hizo posible que nuestra relación con Dios se restituyera, porque estaba perdida, estaba dañada esa relación con Dios por los pecados que habíamos cometido, por las ofensas a Dios que hemos hecho. Pero en Cristo Jesús hay una paz interior. En Cristo Jesús hay una reconciliación con Dios. Dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. En este momento, usted cree en Cristo, pero no se ha arrepentido y no se ha bautizado. Entonces, entre usted y Dios hay una rivalidad, hay una discordia. Solo Cristo Jesús puede traer paz a su alma. Cristo es nuestra paz. Él es el que nos reconcilia con Dios, pero no le va a reconciliar, no le va a traer esa paz si usted no hace lo que Cristo dijo en Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiere usted ser circuncidado? ¿Quiere que Cristo haga una operación en su vida, en su alma? ¿Quiere que haya el cirujano y cirujanos opere su alma, opere su espíritu? ¿Quiere usted tener paz con Dios, armonía con Dios? ¿Quiere usted dejar de ser enemigo de Cristo? Arrepiéntese y bautícese. Reconozca que usted ha pecado. Reconozca que usted ha ofendido a Dios. Reconozca que usted, como todos los seres humanos, nos hemos alejado de Dios porque somos llevados de nuestra forma de pensar y no obramos conforme a los mandamientos de Dios. Dios ama a los seres humanos porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Y Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Aún el apóstol Pablo, siendo hebreo de hebreos, perteneciendo a la ciudadanía de Israel, él no era parte del pueblo de Dios. Hasta que Dios se le presentó en camino a Damasco. Dios manda luego a Ananías que le predique al apóstol Pablo. Y Ananías llega donde Pablo le dice, ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. En Hechos capítulo 22, versículo 16, vemos que le dicen a Pablo esto, y Pablo se bautizó también. Cristo hizo una cirugía
espiritual en Pablo, igual que la hizo en mí y en todos aquellos que nos hemos arrepentido y bautizado. Ahora Dios quiere que usted también lo haga, para que usted tenga salvación de su alma, para que usted tenga parte en la ciudadanía del pueblo de Dios, para que Dios lo tenga como un hijo verdadero, para que Dios le dé la salvación y el Espíritu Santo que obre en su vida conforme a la voluntad de Dios y no la suya. Así que le animamos a que se arrepiente y se bautice. Permita que Cristo, por medio de su sangre, haga una circuncisión en su corazón, le quite esos pecados que usted tiene, lo opere de ese cáncer que lo está matando espiritualmente. Deje que Dios obre en su vida. Acérquese a Cristo, nuestro Señor y Salvador, el que murió en la cruz por usted y por mí, al que le debemos la vida, al que le debemos la reconciliación con Dios. Así que acérquese a Cristo, permita que Él lo opere, que Él le haga esa cirugía, esa circuncisión, no en la carne, sino en el Espíritu. Espero que usted acepte estos consejos. Son consejos de Dios para su vida eterna en los cielos cuando Cristo venga. Dios le bendiga.